Nos acompaña un periodista precisamente proveniente de la capital de la provincia de San Román. El amigo Max Lanza es conductor del noticiero principal de Radio Juliaca, hoy más conocida como La Decana. Él está con nosotros para hacer un análisis descarnado, objetivo, imparcial, pero a la vez frío, ¿no?, de lo que está ocurriendo en el ámbito político regional y nacional. Max, ¿cómo estás? Un gusto tenerte en Foro TV. Muy buenas noches. Gracias, gracias José Carlos. Un honor y un placer estar aquí y delante de tu vasta teleaudiencia. Muchas gracias. Bueno, Max, ¿hace cuánto tiempo en la conducción del noticiero principal de La Decana? Bueno, ya estamos por los 4 años ya. 4 años. Sí. Y realmente un noticiero de gran sintonía en Juliaca y la zona norte de la región. Gracias. Imagino que como hombre de prensa estás sorprendido por lo que está pasando en el escenario político regional o nacional, ¿o no te sorprenden estos hechos? No, de verdad, el día de ayer ha sido como un baldazo de agua para toda la ciudad de Juliaca. Nadie tenía pensado de que el hecho de capturar a Mamani Paricagua iba a significar todo un acontecimiento y ha paralizado todas las actividades políticas, los comentarios, las expectativas que tenía la llegada de Pedro Pablo Kuczynski se han visto opacadas en la ciudad de Juliaca. El día de ayer ha sido algo inesperado, algo de súbito, que en momentos nos indicaron hay fuerte resguardo policial en la casa del señor David Mamani Paricagua. Y camino a este lugar, precisamente vimos esto. No había prensa, la captura habría demorado pues, bueno, qué sé yo, quizás unos 15 minutos, ¿no? 20 minutos hasta que llegue al Poder Judicial. Pero fue así, de rápido, José Carlos, ¿no? Muy rápido. Hemos visto el video. Bueno, sorprendió a todos la captura, pero era algo que esperaba hace bastante tiempo el pueblo juliaqueño, ¿no? Sí, no porque alegre a la gente, José Carlos, no porque las personas nos alegremos porque un ser humano esté tras las rejas, sino porque este es un mensaje clarísimo y creo que las instituciones debieran de hacer prevalecer el Estado de Derecho y sobre todo la justicia. Basta ya, José Carlos, y creo que todos van a coincidir de que las instituciones públicas, municipios, gobierno regional, no se pueden tomar como un botín. No puede haber personas que se agrupen en función a un partido, a un movimiento regional, para poder enriquecerse de los dineros del Estado. Todos sabemos de que la mayoría de los candidatos que postulan a cargos públicos lo hacen con esa intencionalidad muy en su interior. Bueno, todos no creo, pero parece que la mayoría, ¿no? Una gran mayoría. Da la impresión que fuese la mayoría. Pero mira, si yo te dijera quién no, ¿habrá nombres? Bueno, es que no podemos meternos a todos en un saco, sí, ¿no? Pero pareciera a todos, ¿no? Pareciera a todos. Da la impresión. Claro, pero cuando uno dice, José Carlos, a ver, sácame un hombre probo, honesto, que podría representar y garantízame que no va a alzar ni un solo centavo del erario nacional. Yo creo que hay nombres, yo creo que hay personas, yo te podría dar algunos ejemplos. El padre Luis Zambrano, ¿no? No creo que sea un tipo deshonest. Alberto Quintanilla, por ejemplo, un político de viejo puño, no creo que sea deshonesto. Sí. No, el tema, José Carlos, es los que están candidateando, ¿no? Allá, dentro de los candidatos. De los actuales, ¿no? Ahora, sin embargo, a mí lo que me sorprende es que David Mamani Paricagua en este momento sea el centro del señalamiento, del repudio, del rechazo del pueblo de Juliaca, que en su mayoría, como tú lo comentas, digamos, se ha, no vamos a decir alegrado, por lo menos aceptado con, vamos a decir, con complacencia, ¿no? O satisfacción, la captura de David Mamani, pero este mismo pueblo juliaqueño lo religió. Sí. Lo religió, fue su alcalde durante 8 años, a pesar de una vacancia. ¿Cómo entender ese, digamos, ese comportamiento del pueblo juliaqueño? Mira, José Carlos, nuestras leyes electorales están muy mal.
Yo te digo lo siguiente, David Mamani Paricagua no lo eligió la mayoría del pueblo juliaqueño. David Mamani Paricagua sale elegido por un 18-19% y creo que al final bajó a un 17% de electores hábiles quienes lo eligieron. La dispersión, la atomización de los candidatos allá en la ciudad de Juliaca fue muy fuerte. Y fue este 19, pongámosle el 20%, fue este 20% que no es la mayoría que eligió a Mamani Paricagua. Lo mismo ocurrió con el actual alcalde, ¿no? Es un 22, 23% que, de los electores que lo han elegido. Entonces, hay un 70%, ¿no? El 70% descontando los votos blancos, los que no están contentos con este tipo de elecciones, que no están de acuerdo con estas elecciones. Algo hay que hacer, ¿no? Algo se tiene que hacer en la ley electoral, pero definitivamente, pero aún así, yo creo que la población ha entendido de que en este tipo de elecciones no siempre gana el más capaz, ¿no? No siempre gana. Las elecciones actualmente, José Carlos, se han, vamos a decir, marketizado, ¿no? Las propuestas, los debates. Se han mercantilizado demasiado. Además, ¿no? Además, ¿no? Porque bueno, el marketing es mercadeo, ¿no? Claro, entonces se ha mercantilizado. Pero digamos que la población juliaqueña está comprobando que se ha ido equivocando muy grandemente. Si ha entendido el hecho de que es un error, eso se va a ver recién en las próximas elecciones, ¿no? Porque eso implicará, por ejemplo, que haya menos cantidad de candidatos y que se elija un ciudadano con condiciones o requisitos personales y morales mucho más exigentes. Eso se tendrá que ver en el proceso en sí que venga. Pero al momento lo que se ve es un pueblo sorprendido, satisfecho por la captura. Sin embargo, yo pregunto, ¿el problema de la corrupción, de la gestión David Mamani Paricagua, acaba con la captura de David Mamani? No, definitivamente que no. ¿Es solo culpa de él? Tampoco. El tema de la corrupción de Mamani Paricagua, si queremos verlo a nivel de macro, a nivel de la municipalidad, no acaba con la corrupción, además tampoco hace que la corrupción avance ni que desaparezca. Ahora, pero en el caso concreto de David Mamani Paricagua, yo creo que empiezan ahora a salir una serie de denuncias que se han estado hablando en la ciudad de Juliaca. Recordemos, y recuerda José Carlos, que en Juliaca hubieron más de 60 denuncias fiscales que han sido archivadas. Es un hecho de verdad un poco escandaloso. Tú recordarás, y no sé, los que van a la ciudad de Juliaca para la salida del aeropuerto, hay una obra que se llama El Tobogán o El Tobosaurio. Sí. Que es un elefante blanco. Es un elefante blanco. O sea, es una obra que no tiene una utilidad ni servicio a la comunidad. Es una obra que le ha costado 4 millones de soles a la población. Está clausurado porque ahí fallecieron 2 niños. Entonces, por ejemplo, la investigación a esa obra, su sobrevaloración, su inutilidad, o sea, que no tiene una utilidad para la sociedad, y además, porque es una obra sumamente peligrosa, en el poco tiempo que ha estado sirviendo a la población han fallecido dos niños. Esa investigación está archivada. Es increíble. Está archivada. Más de 60 casos o denuncias archivadas. Y yo pregunto, ¿y por qué Juliaca, que a veces protesta contra sus autoridades porque no les complace en anular cierto tributo o cierto incremento de un tributo municipal, no hace un paro contra los magistrados que archivan estas denuncias, contra las instituciones que no administran bien justicia? ¿Por qué no hay esa misma reacción? ¿Temor? ¿Desconocimiento? ¿Qué es lo que pasa? No, mira, además Juliaca tiene una particularidad. La gente vive del negocio. Sí, pues. ¿No? Tiene que vender hoy día para poder ganar el día de mañana. Si no vende hoy, en muchos de los casos no come, ¿no? Entonces, la población ha salido a protestar en contra del incremento de los autoavalúos, de los arbitrios municipales, porque fue muy abusivo, y además la gente pensaba, los vecinos creían de que la municipalidad no le estaba brindando el servicio para poder pagar. Porque, no se justificaba el cobro. Exacto, uno dice, yo pago a la municipalidad, pero a cambio yo ¿qué recibo?
¿no? Y ahí había un tirijale, porque además también la municipalidad dice, yo ¿por qué te voy a dar un buen servicio si tú no pagas? Pero bueno, debe de empezar de la autoridad, es como el padre, ¿no? El padre debe empezar a dar para exigirle al hijo, lo mismo, la autoridad debe de dar para exigir al vecino. En esa oportunidad sí hubo una cohesión, hubo una amalgamación de toda la ciudadanía y salió a protestar. Y creo que fue el punto del inicio de la caída de Mamani Paricagua. Porque además cuando tú me preguntas, José Carlos, y me dices, ¿por qué lo han reelecto? Esa es una gran pregunta, ¿no? Aparte del factor de las leyes electorales, José Carlos, allá en la ciudad de Juliaca, como todo gobierno y como toda reelección, se inquistó prácticamente un grupo, no sé si llamarlo mafia, pero fue algo parecido, José Carlos. Es duro, es un poco fuerte quizás esa palabra, pero estuvo comprometido ahí medios de comunicación, congresistas, fiscales. Ahí el fiscal Zulaime, yo lo digo con así, con nombre propio, este señor trabajaba en la empresa de Seda Juliaca, la empresa de agua potable y alcantarillado de Seda Juliaca, y además cuando salió de ahí se fue a trabajar como fiscal. Lo retiraron del Ministerio Público, nuevamente se fue a trabajar al municipio. Cuando lo volvieron a reponer al Ministerio Público, nuevamente se fue al Ministerio Público. Entonces habían jueces, fiscales, periodistas, medios de comunicación, dirigentes, quienes protegían, ¿no?, a Mamani Paricagua. Y en ese paro prácticamente se desnudó todo y empezó a caerse todo. Yo quería justo llegar a ese contexto, ¿no? David Mamani Paricagua no es el único alcalde en la historia de Juliaca, por lo menos en los últimos 20 a 30 años, que ha sido sindicado como corrupto, que ha ido a la cárcel. Han habido otros casos, sí, ¿no? Entonces, pareciera que, digamos, en Juliaca no existe una clase dirigencial organizada, una clase política, digamos, madura, qué sé yo, no existen líderes que puedan enfrentar este problema con entereza. No existe un conjunto o el espacio de la prensa local que también ayude a enfrentar este problema con entereza. ¿O qué es lo que falta? Tú dices, hay muchos medios que han estado comprometidos, jueces, fiscales, digamos, apoyando, avalando actos de corrupción y a los corruptos. ¿Así tan fácil? Mira, José Carlos, lo que tú dices, yo creo que hay que hacer un mea culpa. Evidentemente que la ciudad de Juliaca, por ser un centro, una ciudad equidistante en la región de Puno, llegan personas, hay muchos residentes azangarinos, huancaneños, existen ayavireños. De diversas provincias. De diversas provincias. Y ellos se dedican al comercio. Yo creo que ahí nos falta un poquito más amor a la tierra. Querer la tierra, querer nuestra ciudad e indignarnos. O sea, la capacidad de indignación en la ciudad de Juliaca se ha perdido. Pero por eso te preguntaba, no hay líderes, no hay dirigentes, no hay políticos. Exacto. Entonces, parte de esa sociedad, evidentemente, que va a producir líderes que quizás no están en la capacidad de poder dedicarse, ¿no?, a la política. Juliaca es muy sui generis, no empata mucho con las cuestiones políticas, las cuestiones de dirigencia, etcétera. Son muy contados. Yo te contaré de que allá, no sé si acá, pero yo creo que de repente es en todo el Perú, hay dirigentes que están pues 10, 15 años y son los mismos. Y comprometidos con las autoridades de turno, ¿no? Exacto. Entonces, ahora, la prensa, definitivamente, José Carlos, yo creo que ahí hay una gran labor por hacer. La prensa debe de tomar un rol mucho más educativo. Y creo que la prensa tiene que tomar, además de este rol educativo, también tener un rol fiscalizador, pero honesto. No lo sabemos, pero yo creo que ahí ya, no sé, algo se tiene que hacer. Los medios de comunicación no pueden estar ya parcializándose con cada autoridad que sale, ¿no?, elegida o con algún hecho de corrupción, haciéndose el de la vista gorda. Yo creo que hay que comprarnos el pleito, ¿no? Hay que jugarnos por el pleito. ¿Hubieron medios de comunicación que estuvieron al servicio del señor David Mamani?
Sí. Y periodistas incluidos. Exacto. Y por eso es que en algún momento, por ejemplo, el día de ayer, la gente pedía y decía, ¿cuánto se ha gastado en imagen institucional? Y que saquen la relación de periodistas que ha pagado Mamani Paricagua durante su gobierno. Aunque eso es relativo, ¿no? Aunque eso es relativo, porque toda institución gasta en publicidad e imagen institucional. Claro. Habría que identificar casos específicos de pagos injustificados, ¿no? De pagos fantasmas, como se ha detectado aquí en algunos proyectos de gobierno regional el año pasado. Pero vamos al hecho de que, digamos, algunos medios de comunicación o algunos hombres de prensa estén comprometidos deliberadamente con cierta autoridad y lo defiendan, y hoy que es corrupto o comprobadamente corrupto o acusado de corrupción o, digamos, sentado en el banquillo de los acusados, se ponen en una posición muy diferente, ¿no? Entonces, eso es lo que llama la atención. ¿Eso está sucediendo en Juliaca o no? Sí, mira, José Carlos, tengo que decir algo. Y creo que lo hemos dicho en el medio de comunicación en el cual estamos. El punto de inicio donde se empieza a gestar todo un grupo organizado para poder delinquir en la gestión del señor David Mamani Paricagua, empieza precisamente cuando Mamani Paricagua sale elegido de la noche a la mañana. Una coyuntura especial ayuda a Mamani Paricagua a que salga elegido, y él una mañana despertó y dijo, soy el alcalde. No tenía equipo técnico, no habían personas preparadas que lo podían apoyar, ¿no? Había una denuncia de parte del segundo lugar del señor Hugo Quinto ante el Jurado Nacional de Elecciones de una impugnación a unas mesas, tachas, etcétera. Tenía algunos problemas ahí con el Jurado Nacional de Elecciones. Y ahí, bueno, se presentó el señor Mariano Portugal Catacora con el señor Hugo Rubén Sardó, con el señor Roger Puma Salazar, con el señor Rodón García, no sé, otros funcionarios más que tuvieron ligazón acá en la Municipalidad de Puno. Y empezaron con todo ese equipo técnico, ¿no? Empezaron a trabajar con David Mamani Paricagua. Yo creo que ahí empezó un poco la caída de Mamani Paricagua, porque Hugo Rubén Sardó en este momento está preso, está encarcelado. Roger Puma Salazar, quien hizo, me parece que acá el tobogán, fue el supervisor de la construcción del tobogán acá en la ciudad de Puno, está prófugo de la justicia. Y el alcalde ahora ha sido capturado. Entonces, ¿quién nos trajo esta desgracia? ¿Y por qué el señor Mariano Portugal Catacora no sale ahora a deslindar responsabilidades? Eso se le acusa al señor Mariano Portugal allá en la ciudad de Puno, en la ciudad de Juliaca. Pero además, allá hay un canal de propiedad del señor Mariano Portugal Catacora. ¿Cuál? El canal 15. ¿No? El canal 15 ¿Cómo se llama ese canal? Es, bueno, no sé, todas las veces cambia de... Altiplánica, creo, ¿no? Ese es el canal del señor Portugal. Sí. Y... Entonces, bueno, es una actuación bien discutible de este canal, de periodista, deben de conocerlo ustedes, José Figueroa Ardiles. Él está allá, él es el conductor del noticiero principal. Bueno, no sé qué opinión tendrán ustedes de él, pero allá sí su actuación ha sido bien discutible. Y claro, ahora que el señor Mamani Paricagua está en la cárcel, es fácil gritar, pues, ¿no? Y decirle corrupto, ¿no? ¿Él fue defensor del señor Mamani Paricagua? Mira... ¿Él fue asesor? No, yo le voy a decir lo siguiente. Este señor y este canal, lamentablemente, en primeras oportunidades tuvo una actuación de un clarísimo apoyo. Yo me remito a los hechos, José Carlos, júzgalo tú. El 22 de octubre del año 2013, cuando el pueblo de Juliaca prometía y había comprometido ya a sus organizaciones populares de realizar un paro, precisamente este canal y este periodista durante toda la noche empezó a despotricar contra los dirigentes, a despotricar contra los conductores de medios de comunicación como el nuestro, contra periodistas que estaban apoyando la paralización. Una noche antes. Y bueno, ¿qué se le puede llamar a eso? Júzguenlo ustedes.
Bueno, hasta donde yo sabía que efectivamente que el señor Mariano Portugal tenía un canal en Juliaca, pero él mismo lo había alquilado, ¿no? Esa era la versión que se conocía aquí en Puno y que él no tenía mayor referencia o mayor autoridad en ese canal, salvo, digamos, la propiedad. Ahora, lo otro, respecto al amigo José Figueroa Ardiles, aquí en Puno se sabe muy poco de él, solo que está en Juliaca. Aquí en Puno hizo una vida periodística, hizo un trabajo hace muchos años atrás en el mundo de la radiodifusión. Poco se conoce de las razones que lo motivaron a irse de la ciudad capital de la región y a fincar en Juliaca. No se sabe más, solo que efectivamente es un periodista polémico y ahora que tú nos comentas que estuvo apoyando a David Mamani Paricagua, ¿cómo ha reaccionado ahora que ha sido capturado David Mamani Paricagua? Bueno, él siempre tiene la actitud de, bueno, decir que él ha sido el único opositor, él es el único que está defendiendo al pueblo de Juliaca. O sea, primero lo defendió y después sí. ¿Fue su principal acusador? Yo creo que sí, o sea, yo no lo tengo que decir, es solamente remitirnos a los hechos y preguntarle a la población de Juliaca. Bueno, todo esto que pasa en Juliaca llama la atención, sorprende. No vamos a decir que no ocurre en Puno de alguna u otra manera, en mayor o en menor medida son problemas comunes. Sin embargo, esto debe motivarnos a temas mayores. Y esto tiene repercusión regional, Max. En los últimos años, el importante bolsón electoral que tiene Juliaca ha influido bastante en la elección de las últimas autoridades o representantes de Puno ante el Congreso de la República, ¿no? Y esto no es reclamarle a Juliaca, sino es un llamado de reflexión. Esto no debe ocurrir, así como ustedes, hermanos juliaqueños, no deben volver a elegir, vamos a decir, a cualquier persona como alcalde, deben de tener muy en cuenta los antecedentes, a los predecesores que han pasado por este cargo y exigir mejores condiciones y requisitos, especialmente morales y profesionales, a los futuros candidatos. Lo propio ocurre en el tema congresal, Max. Por eso yo quería conversar contigo y a través tuyo hacer llegar este mensaje a Juliaca. O sea, no puede ser que después de electos algunos representantes estemos lamentándonos que el señor Leoncio Torres Caya también haya ido a la cárcel y todavía por un tema peor, ¿no? Acusado de violación o una situación inmoral de esa naturaleza. Que por ahí, digamos, hayamos tenido una congresista acusada de plagio, ¿no? Y así por el estilo, ¿no? Representantes sumamente cuestionados. Alguien se lava las manos en Juliaca, dice al señor Mauricio Rodríguez lo eligió Puno, no, lo eligió la zona norte, porque él es natural de Carabaya. Al señor Fuentes lo eligió la zona norte y de Juliaca para la zona. Entonces, vemos que hay una gran responsabilidad política de la población electoral de Juliaca y la zona norte en este tema. ¿Qué crees que hay que hacer para revertir esta situación? Porque no podemos permitir que esto continúe. José Carlos, justamente esto, no hay que tratarnos como si fuéramos distintos. Ajá, pero hay que decirlo. Pero claro, o sea, yo no siento de que Puno esté distante. El problema de que Juliaca no haya tenido suerte con las autoridades no es un problema exclusivo de la ciudad de Juliaca. Ha ocurrido en Huancané, ha ocurrido en Azángaro, ocurre en Ayaví, ocurre en Desaguadero, en aquí Ilave. en Yunguyo, en Ilave, en fin. Y yo no sé si ustedes están conformes con el alcalde Iván Flores. Hay problemas, la población está dividida. Entonces, pero yo me iba a la responsabilidad política que tenemos los ciudadanos para evitar que esto ocurra de aquí en adelante o vuelva a ocurrir. Claro, pero el llamado es a todos. Claro. A todos, ¿no? O sea, a toda la región de Puno. Y pero hay nivel de responsabilidad. Al final de cuentas es a todo el Perú. El problema, yo creo que radica, primero, de que los medios de comunicación debemos de evitar ya llamarnos zona norte y zona sur. Nos hace mucho daño, José Carlos. Sí, es cierto. Mucho daño. Es cierto. Y que hubo un centralismo en la región de Puno, manejado quizás por la ciudad de Puno, que la ciudad de Juliaca reclama, puede ser, pero yo ya no lo veo, ya no veo que ese centralismo exista, ¿no? Creo que ya con el avance de la tecnología, todo esto, me parece que ya no debemos de estar viendo
de que este candidato es de la zona norte, este candidato es de Juliaca, otro candidato es de Puno, ahora le toca Juliaca, ahora le toca Puno. Eso le está haciendo mucho daño. Es que este es un hecho evidente. Lamentablemente hay un chauvinismo acendrado en los dos lados, en las dos zonas, en algunos sectores, no vamos a decir en toda la población, en la clase política o en el sector de la prensa, pero es un hecho innegable. O sea, tenemos que comprometernos a hacer que esto cambie. Exacto. Pero en este momento existe, por ejemplo, el gobierno regional en este momento, el 80% de los funcionarios del gobierno regional proceden de Juliaca. El 80%, si revisamos las gerencias, incluso la cosa puede ser mayor, ¿no? Pero eso José, evidencia... Yo te pregunto, sí. ¿eso está mal que sean de Juliaca? No, no está mal, pero o sea, el hecho está de que nos acusan de centralistas, si nos podemos revisar el manejo del gobierno regional desde la época de Fuentes, vamos a encontrar que efectivamente ha existido un gran nivel de presencia de funcionarios de origen juliaqueño y de la zona norte. Entonces, yo creo que no está bien que nos acusen de centralistas. Aquí hay una responsabilidad compartida que se ha ido alternando de una u otra manera en los últimos años. Entonces, el tema de fondo es, ¿qué hacemos para cambiar o para intentar evitar que estos problemas de corrupción, de malos liderazgos, de autoridades deficientes, de congresistas que no cumplen su función acertadamente, vuelva a ocurrir, vuelva a repetirse? Mira, José Carlos, yo creo que lo que tú dices es cierto, de que hay un distanciamiento entre estas dos ciudades y entre estas dos zonas es tan real como el sol que sale cada día. ¿Qué se debe de hacer de ahora en adelante? Este tipo de entrevistas, José Carlos, yo creo que nos falta compartir experiencias, nos falta compartir polémicas, argumentos, todo tipo de ideas para poder acercar los dos pueblos, para poder hacer que si Mauricio Rodríguez ocupó un cargo político, que no sean solamente los de Puno o su esto o aquello, y que si el señor Juan Luque ha ocupado el cargo del gobierno regional, que solamente son los trabajadores de Juliaca. Yo creo que ahí hay la responsabilidad de los medios de comunicación en primer orden. Y en segundo orden, y creo que es la principal, José Carlos, yo creo que hay que comprometerlos a nuestras autoridades. Yo creo que a la clase política. Claro. Yo creo que a la clase política y a la dirigencial, a la clase dirigencial de los pueblos. Exacto. Somos pueblos tan cercanos, pero tan distantes a la vez. Yo llego acá, hemos llegado nosotros en 45, 40 minutos, 35 minutos en carros particulares, y qué distantes, ¿no? ¿Cómo estamos en esta situación? Creo que la responsabilidad de habernos distanciado, además, también han sido los factores políticos. Sí, pues. Definitivamente. Por eso hay que atacar de fondo el problema. En los medios cumplimos un rol, pero la clase política no se puede salvar de su responsabilidad. Es increíble. ¿Cómo ves tú la lista de los 85 candidatos? El otro día conversábamos con varias personas aquí, revisábamos las listas y no encontrábamos a más de 10 a 15 personas medianamente conocidas. El resto eran realmente desconocidos, son desconocidos. Ahora, salvo que tú lo conozcas mejor que nosotros. No, José Carlos, tú has encontrado 15 porque tú conoces. Pero preguntémosle a la población, póngale los 85, te reconocerán a 2, pero mal conocidos, ¿no? Y todavía con mala impresión, ¿no? Claro, o sea, me dice, yo lo conozco a pero está muy mal, no voy a votar por él, ¿no? Los otros no los conozco. Pero eso, ¿qué explicación tiene? Mira, nuevamente, yo responsabilizo al sistema electoral en el cual estamos viviendo. Yo la clase política. Porque las normas son normas, ¿no? Pero mira, José Carlos, si fuera la clase política, o sea, los ciudadanos nosotros actuamos de acuerdo a las normas y a las reglas de juego que nos impone una contienda electoral como esta. Por ejemplo, el señor Mariano Portugal Catacora, ¿en cuántos partidos políticos y movimientos regionales ha militado? ¿Y desde cuándo es acuñista? ¿Desde cuándo es de seguidor de César
¿Por qué no sale una norma, una ley electoral que diga, si alguien quiere ser candidato a una gestión pública, municipio, gobierno regional, Congreso de la República, pedirle un mínimo de 2 años de militancia? Si tú ves ese caso, yo creo que hay varios casos que se repiten, ¿no? Exacto. ¿No? Pero en todo caso es un buen tema. Ese tema del transfugismo, del cambio de camiseta o estar en varios partidos dentro de un tiempo prudencial no debería ocurrir. Eso es absolutamente cierto. Cuando yo digo clase política, es que mira, estamos comprobando que nos han puesto 70, 80 candidatos desconocidos. ¿Quién los eligió? Los partidos. Exacto. ¿No? Eso no es problema de los medios de prensa. Ese no es problema de la sociedad civil, ni de los colegios profesionales, es de los partidos. Ya, pero ¿no? José Carlos, pero si los políticos, como tú dices, la clase política, tuviera reglas, normas, para poder elegir bien a sus candidatos y ofertarnos a nosotros los ciudadanos, los electores, sería mucho mejor. ¿No? Habría que revisar toda la normatividad. Yo encuentro serias deficiencias, pero también hay pasos importantes que se han dado en el tema electoral. Por ejemplo, discúlpame, José Carlos, ¿por qué la elección para presidente y Congreso se hacen el mismo día? ¿Por qué no podrían ser en días distintos? Porque podría ayudar, ¿no?, a elegir con mucha mayor capacidad a los miembros del Congreso de la República. Yo creo que deberían, ese es un tema, yo creo que deberían desaparecer la elección de candidatos vía asamblea de delegados, por ejemplo, y obligar a que todo sea realmente a través de elecciones democráticas. Exacto, ¿no? Internas. No, incluso abiertas, como lo hizo el Frente Amplio este año, ¿no? Que cualquier ciudadano podía ir y votar, y aunque fueron pocos, pero fueron a votar en esas elecciones. En fin, son temas importantes que yo creo que merecen una evaluación más exhaustiva y amplia y profunda. Gracias por esta oportunidad, pero te comprometo a estar de alguna manera siempre en contacto para analizar estos puntos de vista desde la visión que tú tengas y desde la visión que también tienen otros amigos de Juliaca. Vamos a invitarlo a Jesús Betancur para la próxima, por ejemplo. Él ha escrito un artículo interesante en la revista Al Día titulada Yo quiero ser congresista. Pareciera que era un deseo íntimo de él. Hasta ahora no hecho realidad, pero ha escrito cosas reales y objetivas, de manera que lo tendremos en una próxima oportunidad. Yo por lo de esta noche te agradezco. ¿Algo más que nos quiera decir por esa primera oportunidad? Compromiso para seguir conversando. No, José Carlos, yo creo que hemos tocado un punto sumamente importante para nuestros pueblos, para Puno y Juliaca, para la zona norte y sur. Yo también me comprometo, José Carlos, a que nos acompañes allá en Juliaca a poder compartir ideas. Creo que nos falta hermanarnos más. Los políticos Puno y Juliaca no se están mirando bien y parece que los periodistas también. Entonces yo creo que hay que tender los lazos de hermandad. Ya basta de estar mirándonos como dos pueblos tan cercanos pero tan distantes a la vez. Quizás no somos enemigos, en el fondo yo creo que no hay ninguna enemistad. Tanto juliaqueño viene acá, tanto puneño va allá a la ciudad de Juliaca. Somos una región unida. Pero cuando hablamos de temas políticos, empieza inmediatamente en nuestra mente zona norte, zona sur, Juliaca, Puno. Yo no sé por qué, pero yo creo que ocurre solamente en el tema político, ¿no? Y eso trasluce, por ejemplo, también en los colegios profesionales. Es increíble. Yo escucho, por ejemplo, a los abogados cuando hacen su campaña electoral para el decanato, dicen, no, nosotros somos la lista de Juliaca, ellos son la lista de Puno. Ajá. Bueno, sí. Profesionales, imagínate, José Carlos. Yo te agradezco por esta invitación y quede el compromiso de seguir comentando, hablando sobre nuestra realidad nacional. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Max. Y una recomendación, por favor, tómela por el lado más humilde y sencillo de un colega. Yo he aprendido la lección, no hay que mezclar el periodismo con la política o con la política partidaria. Los periodistas no estamos para comprometernos, ni someternos, ni subordinarnos a ningún partido político. Ahí perdemos la autoridad, perdemos la capacidad incluso de fiscalización. ¿Cómo vamos a fiscalizar si estamos comprometidos con un partido político, con una autoridad? ¿No? En los últimos años, hemos visto una excesiva participación de colegas juliaqueños en la vida política partidaria, con todo derecho, el actual alcalde es periodista, ¿no? Varios candidatos periodistas han quedado en el camino,
¿no? Han quedado en el camino. Mauricio Rodríguez también fue presidente regional y fue periodista, aparte de abogado, ¿no? Entonces yo creo que debemos reorientar claro, también el papel de la prensa. Sí, pero lo que no significa que tú tengas tus propias ideas y pensamientos políticos, ¿no? Ideológicos, ¿no? Sí, pero en el ejercicio mismo de la prensa no debemos de exteriorizar, digamos, nuestras afinidades, nuestras simpatías, no, de ninguna manera. Eso está reñido con las normas éticas periodísticas. Exacto, evidentemente que la política activa, partidaria del periodismo y sobre todo traer la actividad partidaria al C de televisión o al micrófono, creo que sí, le hace mucho daño, José Carlos. Sí, totalmente. Ahora, ¿no? Uno puede ser de repente simpatizante de un partido político, pero eso debe ser de la cabina hacia afuera, ¿no? Definitivamente. Pero aquí, ahora, con eso yo te digo que yo no sea parcializado. Yo sí soy parcializado. Yo he dicho siempre, no soy imparcial. ¿Por qué? Porque yo no estoy a favor de la corrupción. Entonces, no puedo ponerme en el centro y decir los corruptos aquí, los no corruptos aquí, y yo no me meto ni con uno ni con otros. No. O sea, señores, en temas de ese tipo, los periodistas sí debemos ejercer nuestro derecho a tomar partido. Y en ese canal, en el trabajo de Max seguramente, ¿no es cierto?, estamos a favor del progreso de nuestro pueblo. Y eso pasa por luchar contra la corrupción, por fiscalizar a los funcionarios y autoridades, aunque no le guste, de manera dura, excesivamente a veces dura, ¿no? Cuestión de estilos, cuestión de formatos, del trabajo de cada uno. Pero entendemos que el periodista debe cumplir un rol, si no, no vamos a poder también reclamarle al resto que cumpla con el suyo. Gracias, Max, por compartir esta noche de comentarios, de análisis, de visiones, de pareceres, que lo único que buscan es construir opinión regional. Muchas gracias. Gracias a ti. Bueno. Hasta la próxima. A propósito, un saludo a Abel Villalba, que está viendo el programa también, un colega periodista joven, muy bueno y apreciado por Foro TV, que también representa o es natural de Juliaca. Yo creo que hay periodistas juliaqueños muy buenos, ¿no? Y los voy conociendo poco a poco, ¿no? Espero que tanto en Puno como en Juliaca el periodismo independiente, objetivo, honesto, siga creciendo, siga fortaleciéndose, porque es el único, digamos, espacio desde el cual se puede combatir de manera frontal a hechos reñidos contra la moral como es la corrupción.